Bien, hermanos, en esta mañana vamos a continuar con el tema de Eclesiastés y estaremos leyendo unos versículos un poquito más adelante. Quiero iniciar en esta mañana, hermanos, diciendo que el libro de Eclesiastés es uno de los libros más difíciles del Antiguo Testamento y que ningún otro libro del Antiguo Testamento ha sido tan mal interpretado como lo ha sido el libro de Eclesiastés. Este libro, hermanos, ha sido citado incluso por los filósofos ateos para demostrar que la vida no tiene cual ningún sentido ni significado. Este libro ha sido citado por personas anticristianas, personas que ni siquiera, hermanos, creen en la Biblia como inspirada, en la Biblia como palabra de Dios, pero aún así citan este libro para supuestamente demostrar que la vida es totalmente absurda y sin sentido, y que el ateísmo finalmente tiene razón, que la persona que es atea en realidad tiene razón al decir que como no hay Dios, entonces la vida carece de todo significado. Quiero decirles que lo que ha causado tal confusión y malos entendidos es precisamente una de las frases favoritas del autor, el rey Salomón. Y una de esas frases favoritas que vamos a ver a través de todo el libro se encuentra en el versículo 2. En el versículo 2 del capítulo 1 de Eclesiastés. Y dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esta es una de las frases que es altamente mal entendida. Y es por esta razón que este libro es tenido como uno de los libros que muestran que nada de este mundo tiene significado, que nada en este mundo es importante. Que lo único que el hombre puede hacer es contentarse con las cosas de este mundo y disfrutarlas al máximo, que al fin y al cabo mañana moriremos. Pero en realidad, hermanos, esto no era lo que Salomón tenía en mente cuando escribió estas palabras. Cuando usamos la palabra vanidad, usualmente nos referimos al orgullo o a la vanagloria. Cuando hablamos de vanidad, por ejemplo, nos viene a la mente las horas que pasa una jovencita frente al espejo tratando de embellecer su apariencia, ¿no es cierto? Cuando nos referimos a vanidad, a veces decimos: qué vanidosa es esa persona. Vemos a una señorita de 15, 16 años pasar 2, 3 horas frente al espejo tratando de verse lo más hermosa que pueda parecerse. Y decimos: qué vanidosa eres, qué vanidosa eres. Cuánta vanidad hay en tu vida. Hermanos, pero eso no es lo que significa la palabra vanidad aquí en este libro. No significa eso. No significa orgullo, no significa vanagloria. Otros creen que Salomón tenía en mente o se estaba refiriendo a algo que no tiene sentido ni significado, algo que es absurdo. Me llama la atención que la Nueva Versión Internacional ha traducido este versículo 2 diciendo: absurdo de absurdos, todo es un absurdo. Hermanos, esta no es una traducción correcta. Quiero decirles, desde el mismo inicio, quiero decirles que esta no es una traducción correcta de las Escrituras.
La palabra vanidad no significa algo absurdo, no significa algo absurdo. Tampoco significa orgullo o vanagloria. Miren, si esta palabra vanidad significara absurdo de absurdos, entonces tampoco tiene ningún sentido lo que Salomón escribió en este libro, y sería una pérdida de tiempo no solamente leerlo, sino también esforzarnos por entender lo que Salomón quiso decir. ¿Se dan cuenta? Si todo es un absurdo, entonces ¿para qué leer el libro de Eclesiastés? Si no tiene ningún sentido ni ningún significado lo que Salomón escribió, porque es un absurdo, entonces ¿para qué perdemos nuestro tiempo, hermanos, estudiando el libro de Eclesiastés y tratando de entender lo que él quiso decir? Pero la verdad es de que la palabra vanidad no significa, hermanos, que es un absurdo de absurdos. La palabra vanidad no significa absurdo en ningún sentido de la palabra. Es una mala traducción, una muy pobre y pésima traducción. Hermanos, Salomón era muy inteligente, era muy sabio, no era tan tonto como para creer las ideas descabelladas del relativismo moderno que dicen que nada tiene sentido en esta vida, que nada tiene sentido, que todo lo que haces es sin sentido. Bueno, si la palabra vanidad no significa orgullo, vanagloria, y tampoco significa absurdo, ¿qué significa? Interesante pregunta, hermanos. ¿Qué significa vanidad de vanidades? Uno de los profesores del Antiguo Testamento, llamado Walter Kaiser, dice que la palabra hebel, que es la palabra hebrea para vanidad, no debería traducirse como vanidad, ni mucho menos como absurdo, tal como lo traduce la Nueva Versión Internacional. Él dice que aunque la palabra hebel conlleva la idea de vapor o aliento, conlleva la idea también de neblina, tal palabra debería ser traducida como temporalidad, transición o cambio. Si quieren anotar esto, hermanos, anótenlo. Es muy importante. Es muy importante. Porque este concepto nos va a guiar a través de todo el libro de Eclesiastés para poder entenderlo correctamente. Así que la palabra vanidad no debe ser traducida como vanidad, sino como temporalidad, como transición o cambio. En otras palabras, el versículo 2 no debería decir vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Más bien debería decir de la siguiente manera: temporalidad de temporalidades, todo es temporal. O transición de transiciones, todo es transición. O cambio de cambios, todo está cambiando. Cambio de cambios, todo es puro cambio. Eso es en realidad, hermanos, lo que esta palabra hebel significa en el contexto en el que Salomón la dijo. En el contexto en el que Salomón escribió esta palabra, significa, hermanos, que todas las cosas de este mundo son temporales, no duran. No duran. Salen por un momento, están por un momento, y al otro momento ya no están con nosotros. Y él pone ejemplos, hermanos, que estaremos viendo la próxima semana. Él da unos ejemplos muy interesantes. También, hermanos, las cosas de este mundo son transitorias. No solamente son transitorias, pero, hermanos, todo está sujeto a cambio. Las cosas cambian. Ninguna cosa permanece incambiable todo el tiempo. Así como las estaciones cambian, hermanos, hay 4 estaciones del año. Y en cada una de ellas
hay diferencias, hay cambios. En el invierno no hay las mismas cosas que hay en el verano o en el otoño, en la primavera. Porque el año, hermanos, cambia. 4 estaciones del año que son cambiantes. Esto es lo que Salomón tenía en mente. Esto es a lo que Salomón se estaba refiriendo con la frase vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Todo lo que vemos en este mundo es temporal. Todo lo que vemos en este mundo cambia. Se transforma. No dura por siempre. Hay 2 temas en el libro de Eclesiastés. El primero es que ahí podemos ver, hermanos, 2 temas principales en todo el libro. Y el primero es que todo lo que existe bajo el sol es no solo de muy corta duración, sino también muy cambiante. En el capítulo 1, el rey Salomón muestra claramente esta verdad. Pero no solamente duran muy poco, pero también cambian constantemente. Y el segundo tema que podemos ver en el libro de Eclesiastés es que es Dios el único que concede el don de poder disfrutar de las cosas de esta vida, aunque ellas sean de muy corta duración. Este segundo punto es muy importante, hermanos, y es el punto que la mayoría de comentaristas fallan en entender y en comprender el punto que Salomón quería hacer a través de este libro. Dios no solamente nos da bendiciones temporales, hermanos, son bendiciones que no duran toda la vida, temporales. Pero también Él es el único que nos da el don de poder disfrutar de esas cosas temporales que son de muy corta duración. Vamos a Eclesiastés capítulo 2, versículos 24 al 26, y ahí nos daremos cuenta de esta gran verdad. Voy a leer estos versículos y una vez más quiero hacer una aclaración que esta traducción, hermanos, no es la mejor traducción. En un momento les voy a decir en el hebreo lo que el escritor tenía en mente cuando escribió estas palabras y cómo debería ser traducida según algunos de los eruditos de la actualidad. Dice el versículo 24: no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Hermanos, estas palabras del versículo 24 y el versículo 25 no han sido traducidas correctamente debido a algunos manuscritos que lo dicen de esta manera, pero hay otros manuscritos hebreos, hermanos, que dicen de otra manera. Y esos manuscritos hebreos dicen así, que el versículo 24 dice: no hay nada bueno en la persona o en el hombre que lo capacite para comer y beber, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Y luego el versículo 25 dice: porque ¿quién comerá y quién se alegrará sin él? Estas son las palabras que encontramos en los otros manuscritos originales en hebreo. Y esto, hermanos, hace mucho sentido con el argumento de estos versículos.
Si leemos de esa manera, entonces podemos entender claramente el punto que Salomón estaba tratando de hacer. Que no hay nada bueno en el hombre que lo capacite para comer y beber. Para disfrutar de la comida y la bebida, no hay nada bueno en nosotros mismos. No hay nada bueno en nosotros mismos que nos haga capaces de disfrutar siquiera de un buen plato de comida. No hay nada bueno en nosotros. Hermanos, si el ser humano disfruta de la comida, es porque Dios se lo permite. Es el punto de Salomón. Es lo que Salomón estaba tratando de decirnos. Si hay algo que el hombre disfruta, si hay algo que el hombre puede disfrutar, esto viene de la mano de Dios. Dios se lo permite. Dios le da el don de poder disfrutar de un buen platillo de comida, de una buena bebida. Dios le da la capacidad y el poder de disfrutarlo. El versículo 25 dice una pregunta: porque ¿quién comerá y quién se alegrará sin Dios? ¿Quién comerá y quién se alegrará sin Él? La respuesta es nadie, hermanos. Ninguna persona puede comer y alegrarse aparte de Dios, aparte de Él. Si una persona cree que porque Él es muy capaz, puede comer y disfrutar de la comida, y que esto no es un don de Dios, está totalmente equivocado. Totalmente equivocado. Toda persona, todo ser humano puede disfrutar, hermanos, hasta de las cosas más simples y sencillas, como lo es un hermoso amanecer o un hermoso atardecer, debido a que Dios le da el poder de disfrutar de ese atardecer. Si no lo creen, hermanos, piensen un momento. ¿Cuántas personas en los hospitales con enfermedades terminales, con enfermedades que no tienen cura, que tienen mucho dinero en el banco, pero que ni todo el dinero del mundo puede curarle su enfermedad? Pregunto, ¿creen ustedes que pueden disfrutar de la comida? ¿Creen que pueden disfrutar de un buen atardecer? No. Sencillamente no. Porque Dios es el único que da el poder y la capacidad de disfrutar de lo que tenemos. Si es un plato de frijoles o lo que sea, Dios nos da la capacidad de disfrutar de ello. Lo que sea, hermanos, lo que sea. Dios es el único que nos permite disfrutar de aquello. Y no reconocer esto, hermanos, es algo necio, algo insensato. Y es lo que Salomón está tratando de decirnos. Si no reconocemos que el disfrutar de las cosas y de las bendiciones que Dios nos da es porque Él así lo permite, entonces nos portamos como necios e insensatos y no estamos reconociendo realmente de dónde viene el poder de disfrutar las cosas que tenemos en este mundo, sean pocas o sean muchas, sean pocas o sean muchas. Hay dos principios que podemos ver en estos versículos que leímos. Por ejemplo, el versículo 26 dice: porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Esto lo estaremos explicando en unos momentos. Solamente quiero decir
que en estos versículos vemos dos principios importantes. Primero, que la posesión de las bendiciones y bienes de esta vida son un don de Dios. Todas las cosas deben ser recibidas y entendidas como provenientes de la mano de Dios, si es que esas cosas van a ser usadas con gozo y de manera adecuada. Todo lo que tenemos proviene de la mano de Dios. Todo. No hay nada, hermanos, que no provenga de Él. Todas las cosas provienen de su mano. Sea mucho, sea poco, Dios nos lo ha dado. Pueden mencionar todas las cosas que ustedes tienen, que ustedes poseen, y cada una de ellas proviene de Dios, proviene de su mano. Son bendiciones que Dios les ha dado, son bendiciones que Dios les ha concedido tener. Pero no solamente eso, hermanos, también el otro principio que podemos ver es que las personas no poseen en sí mismas las habilidades para poder disfrutar de las cosas de esta vida, ni siquiera de las cosas más básicas, tales como comer, beber o disfrutar del cheque semanal. Solo Dios puede dar tal habilidad a aquellos que creen en Él. Esto es tremendo, hermanos. Esto es revolucionario. En otras palabras, Salomón dice en estos versículos: mira, Dios no solamente te da las bendiciones que tienes. ¿Tienes bendiciones? Dios te las ha dado. Y si yo les preguntara a ustedes en esta mañana, cuenten las bendiciones que Dios les ha dado, cuenten las bendiciones que tienen, hermanos, después que terminaran de contarlas y enumerarlas, la verdad es de que todas ellas han sido dadas por Dios mismo. Dios les ha dado esas bendiciones. Pero Salomón dice, no solamente Dios te ha dado esas bendiciones, pero también Él te da el poder y la capacidad de disfrutar de esas bendiciones. O sea, que si no fuera por Dios, nosotros no podríamos disfrutar de sus bendiciones. No podríamos, hermanos, disfrutar de las cosas que Él nos da. No podríamos disfrutar de las cosas que tenemos. Podemos mencionar las cosas que tenemos, pero no podríamos disfrutar de ellas si no fuera por la mano de Dios. No podríamos disfrutarlas. Aún las cosas más mundanas de esta vida no pueden ser disfrutadas satisfactoriamente por los propios esfuerzos del ser humano. Salomón dice que ni siquiera la comida y la bebida pueden ser disfrutadas por la propia capacidad del ser humano. Como les dije, una persona enferma en un hospital, hermanos, ni hambre le da. No importa el manjar más importante que le pongan, él simplemente no tiene hambre. Porque tiene una enfermedad que no le permite comer. Y tienen que tenerlo con suero para poder alimentarlo. No puede comer. Y tienen que tenerlo en esas condiciones para poder sustentarlo, hermanos, y tenerlo con vida. No puede disfrutar ni siquiera de la comida. Una persona enferma de esa manera, hermanos, no tiene el don de Dios para disfrutar de ello. La fuente de todo bien no se encuentra dentro de las personas, tal como lo enseña el humanismo. Más bien, todo lo bueno que hay proviene de Dios. Los seres humanos deben aceptar el hecho de que si encuentra satisfacción en la comida y la bebida, tal satisfacción proviene de la mano de Dios. Hay una pregunta, hermanos, que surge en estos momentos y es la siguiente: ¿cuál es la base por la cual Dios imparte sus bendiciones y dones
de poder disfrutar de las cosas de esta vida. ¿Cuál es la base? ¿Por qué a unos Dios les da dinero, pero no les concede el poder disfrutar de ese dinero? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón para ello? El versículo 26 nos da la respuesta. Veamos el versículo 26. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar. ¿Para qué? ¿Para darlo a quién? Al que agrada a Dios. Eso es tremendo, hermano. Esto es tremendo. Nunca había pensado en esto. Nunca había pensado en esto. Nunca había entendido que Dios es el que da a sus hijos. Fíjense bien, a sus hijos. ¿A quiénes? A los que le obedecen, sus hijos. No solamente las bendiciones materiales, pero también el poder disfrutar de ellas. El poder disfrutar de las bendiciones que Dios nos da diariamente. Esto es tremendo, hermanos. Esto es revolucionario. Dios nos da sus bendiciones, pero también nos da la capacidad de disfrutar de ellas. Es como si nos dijera: hijo, aquí te doy estas bendiciones, pero también te doy el poder de que las disfrutes, de que te goces en ellas, de que las encuentres agradables. Te doy estas bendiciones, pero también te doy la capacidad y el poder de disfrutar de ellas. Hermanos, si al impío y al que no cree en Él, Dios le da un trabajito, hermanos, que yo no lo quiero para nada. ¿Qué trabajo Dios le da al incrédulo? El trabajo de recoger y amontonar. ¿Para qué? Para darlo al que agrada a Dios. Para darlo a sus hijos. Para darlo a aquellos que le temen y le obedecen. Hermanos, ¿cuántas veces hemos pasado por alto esta verdad y creemos que el incrédulo es el que tiene más bendiciones que los creyentes? Y no es así, hermanos. No es así. Hermanos, los pecadores que no conocen a Cristo podrán tener todo el dinero del mundo, pero no tienen lo más importante, el don de poder disfrutar de ese dinero. Es la verdad. Los incrédulos, los que no conocen a Cristo, los impíos que no conocen al Señor, podrán tener todo el dinero del mundo y todos los bienes materiales de este mundo, pero Dios no les concede el poder disfrutar de esas cosas. Los que conocemos a Cristo podemos disfrutar de lo que Dios nos da, sea poco o sea mucho. Esa es la gran diferencia. Que los creyentes que temen a Dios, que los hijos de Dios pueden disfrutar de las bendiciones que Dios les da, sean pocas o sean muchas. Y esto es algo que necesitamos entender, que las bendiciones que Dios nos da, aunque sean muy pocas, también Él nos da la capacidad para disfrutarlas. Y esto es más que suficiente, hermanos. Esto es más que suficiente. Me gusta lo que un comentarista llamado Douglas Wilson, hermanos, escribió. Y fíjense lo que él escribió y dice: Dios es el que da las cosas y Él es también el que da el poder para disfrutar de esas cosas. Una lata de sardina y un abrelatas son bendiciones diferentes. La lata de sardina es lo único que Dios le da al incrédulo.
Pero al creyente Dios no solo le da la sardina, sino que también le da el abrelatas. Eso es tremendo, hermanos. No es cierto. Al incrédulo solamente Dios le da la sardina y el incrédulo está ahí con la sardina. Oh, qué sardina tan hermosa, pero no puede disfrutarlas porque no tiene el abrelatas. Pero al creyente, al cristiano, Dios nos da la sardina, pero también nos da el abrelatas para que podamos abrirla y disfrutar de ella. Esto es tremendo. Eso es lo que Dios hace. Y eso es lo que Salomón, al escribir Eclesiastés, trataba de comunicarnos. Que lo más importante es vivir la vida en obediencia al Señor, temiendo a Dios, guardando sus mandamientos, obedeciéndole a Él. Porque si hacemos esto, hermanos, Él no solamente nos dará bendiciones, pero también nos dará el poder para disfrutar de esas bendiciones.